Ok. ¿Nos podrías dar una definición sobre tu conocimiento y experiencia sobre las MIPYMES o empresas familiares? Para mí las MIPYMES son organizaciones pequeñas conformadas por 2 o más personas. La característica es que estas personas tienen un lazo familiar, ¿no? Sea nuclear o no, y pues evidentemente están en búsqueda de un fin lucrativo, y pues hay muchos problemas con esta definición porque muchas veces no funcionan a manera de una empresa, sino funcionan a manera de una familia, y a veces eso genera problemas por lo cual las empresas pues no sobreviven. Okay. Bueno, ¿nos podrías decir cuáles son los problemas aparte de la familiar a nivel mundial, nacional o regional? Yo considero que el principal problema es la falta de profesionalización de los participantes en una MIPYME, porque muchas veces son poquitos miembros, y estos poquitos miembros la hacen de todo, ¿no? Uno es el contador, el otro es el administrativo, el otro es el gerente, el otro es el que produce, el otro es el que, o sea, y muchas veces estos roles van cambiando no con base en los conocimientos, sino con base en la premura, la urgencia, etcétera. Eso es un problema. Otro problema yo creo que es que justamente por la falta de profesionalización mueren. Es decir, que tienen un ciclo de vida muy pequeño, y de cierta manera se deslegitiman las MIPYMES justamente porque son organizaciones muy volátiles. Entonces yo creo que si se atendiera el problema de la profesionalización por un lado, y del compromiso por el otro, por los miembros de la familia o de la organización, podrían tener una vida más larga, más duradera, y tendrían claras las funciones, los procesos, y sobrevivirían más. ¿Y nos podrías decir algún problema social, tecnológico, económico o cultural que tenga la MIPYME o empresa familiar? Yo creo que en sentido cultural tiene que ver lo que acabo de comentar, que las personas no se ponen la camiseta de la empresa, sino que nunca se quitan la camiseta de la familia. Y no es que sea algo malo, sino que no se comprometen realmente con un fin común, que en este caso sería pues cumplir el objetivo de la organización a la par del de la familia. Entonces como que siento yo que los roles están muy mezclados y por ejemplo, se reproducen los roles institucionales de la familia en la empresa. Si el papá es el jefe de la familia, pues aunque no sea tu jefe en la empresa, lo sigues obedeciendo, lo sigues considerando como parte de una figura institucional de poder, ¿no? en la familia. Por otro lado, por ejemplo, otro problema que creo que es muy grave, que tiene que ver con lo económico, con lo social, con lo cultural, es la parte de la sucesión familiar. Es decir, se muere el fundador, o no sé, por alguna situación ya no está en la empresa, y la empresa entra en crisis. ¿Por qué? Porque no hay profesionalización. Es decir, él tenía el conocimiento de todo. Y eso tiene que ver también con lo tecnológico no en el sentido de aparatos sofisticados, sino simplemente de formas de hacer las cosas que están en la cabeza de las personas. Y no hay, por ejemplo, división de trabajo, manuales de puestos y procedimientos, procesos estandarizados, no hay capacitación muchas de las veces, etcétera, sino que se vive al día. Y yo creo que eso al final deteriora mucho los problemas, ¿no? Y estos problemas creo que sí son característicos de México, porque en Europa, por ejemplo, hay muchas MIPYMES, pero que están completamente profesionalizadas y no tienen tanto este problema de volatilidad como lo tenemos nosotros en nuestra región. ¿Y existen formas para solucionar estos problemas? Yo creo que sí. México también, me regreso un poco a la pregunta anterior, uno de los grandes problemas de México es el desempleo. Entonces una salida es el autoempleo a través de una empresa, y qué mejor si la empresa pues le entramos mi mamá, mi papá, mis hermanos, etcétera. Ahora, yo creo que muchas de las veces estas empresas no es tanto que no tengan un nivel académico las personas que laboran. O sea, a lo mejor son egresados de X licenciatura que no consiguieron empleo y deciden poner un negocio. El problema que yo aquí encuentro es que muchas de las veces los programas de estudio en las universidades no están orientados hacia realidades locales. Por ejemplo, yo doy clases en la División de Ciencias Económico-Administrativas. Ahí tenemos muchas carreras
orientadas a la administración y a la economía. Pero todos los casos de estudio, todos los programas académicos están basados en literatura, uno, extranjera y dos, obsoleta. Entonces, si desde la universidad nosotros empezáramos a generar líneas de investigación que tienen que ver con realidades locales, en este caso las MIPYMES, podríamos dotar de herramientas más, de herramientas estratégicas y de herramientas más acertadas para los estudiantes de conocer, bueno, cuál es la realidad, cuál es la problemática, cómo se puede solucionar, etcétera. Entonces, una de las soluciones posibles es que en las universidades, al menos públicas, de México, se retomara para las carreras económico-administrativas, al menos, el tema de las MIPYMES y de las empresas familiares. Recientemente se está tomando, de hecho, una muestra es este congreso, ¿no? Donde hay estudiantes, hay profesores, hay investigadores, etcétera. Y creo que es un esfuerzo que es muy loable justamente para ver la importancia de este sector en el desarrollo social y económico de México. Okay. ¿Nos podrías decir brevemente cuáles son las contribuciones más importantes en el estudio de las MIPYMES o empresas familiares? En México, al menos, yo creo que hay, como te comentaba, literatura reciente. Sin embargo, justamente como se está apenas generando esta inquietud o curiosidad por conocer a este sector en específico, hay muy poco. Yo conozco, por ejemplo, algunas redes que tienen que ver con el estudio de la MIPYME, de la empresa familiar o de las organizaciones pequeñas que también les llaman. Muchas de ellas están ubicadas, por ejemplo, en México, en la UAM, en la UNAM, aquí en Guanajuato. Redes transnacionales, redes iberoamericanas, internacionales, etcétera. Y lo que se está haciendo con estas grandes redes es intercambiar conocimiento para hacer estudios comparativos y para ver qué de lo que se está cultivando de literatura en otro lado es importante, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo varios conocidos que utilizan una base de datos del GEM, que le llaman del GEM, y esta base es una base mundial que trata de ubicar a los empresarios, y los empresarios los cataloga en muchos aspectos, ¿no? Los empresarios nacientes, los empresarios en desarrollo y los empresarios consolidados, pero también habla de los empresarios en chicas, pequeñas, medianas y grandes empresas. Entonces, esa base de datos es muy importante. Sin embargo, cuando uno platica de esa base de datos en México, todo el mundo dice que, o sea, ¿eso de dónde es? ¿O no es válido? ¿O es una muestra muy pequeña, no es representativo, etcétera? Yo te lo digo porque hay trabajos que hemos presentado, yo y otros colegas, y realmente no conocen la base de datos. Y es la base de datos en la cual en el extranjero están midiendo el emprendedurismo en México. Entonces, realmente yo creo que hay mucho desconocimiento. Y no es por ignorancia a priori, ¿no? Sino es porque justamente no hay mucha difusión. Okay. ¿Y qué sería lo mejor para el desarrollo de las MIPYMES o las empresas familiares? Yo creo que lo mejor para estas empresas es que el sector de la academia, los investigadores, realmente hagamos trabajos serios y las tomemos en cuenta como casos de estudio para generar nuestras investigaciones, y que nosotros tengamos la capacidad de poder generar y divulgar todo el conocimiento que nosotros estemos creando, ¿no? La cuestión de las redes es importantísimo, el intercambio constante, el hacer encuentros, foros, seminarios en el cual nosotros podamos dialogar con otros colegas que están interesados en el mismo tema y traer a colación estudios de caso en todas las regiones que podamos, porque justamente si pensamos en una familia y en una empresa, evidentemente el contexto histórico, geográfico, social van a ser de sus prácticas algo completamente distinto, ¿no? Entonces, si aprendemos a conocer de otros, podemos a lo mejor comprender de mejor manera los problemas locales. Entonces, yo creo que la difusión, la divulgación, la investigación seria y el diálogo, no nada más entre nosotros, porque nosotros a veces somos sordos, sino con estudiantes, con la sociedad en general, con los funcionarios públicos que dan, por ejemplo, financiamiento a las MIPYMES, con los propios emprendedores nacientes, o sea, los que traen una idea,
cómo podemos dialogar, ¿no? A lo mejor ellos nos pueden enseñar, nosotros podemos a ellos también mostrar qué ha sucedido, casos de éxito, casos de fracaso, etcétera. Entonces yo creo que un diálogo constante, continuo y fuerte, enriquecido es fundamental. Okay. ¿Cuál es el papel idóneo que debería de jugar las MIPYMES, empresas familiares, en la economía y en el territorio? Pues yo creo que ya lo están, el papel es fundamental y ya lo están jugando, ¿no? Las MIPYMES pues representan un gran porcentaje de generación de empleos, de Producto Interno Bruto, al menos en nuestro país. Sin embargo, creo que todavía en el imaginario social estas son vistas como changarros. O sea, creo que hay muy poco valor social añadido hacia ellas. O sea, es decir, ¿trabajas en la papelería? Así como que no cuenta, no vale, ¿no? O sea, mejor queremos traer las grandes marcas, las grandes empresas. Y ese es otro grande problema que yo veo. O sea, por ejemplo, en el aula, ¿no? Cuando uno le pregunta a los estudiantes, ¿y dónde quieres trabajar? Te dicen nombres de empresas, wow, ¿no? Y generalmente no voltean a ver cuál es la necesidad local que tienen. Entonces yo creo que también ahí hay un abismo, ¿no? ¿Cómo podemos realmente reconocer el valor de las MIPYMES y las empresas familiares si nosotros mismos en las aulas no hacemos nada por fomentar justo ese aprendizaje o esa caída en cuenta de los estudiantes? Entonces el papel ya lo están jugando, o sea, de hecho si ellas no existieran, mucha más gente estaría desempleada, habría más pobreza, más hambre, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que una legitimación y una valoración social es importante, pero también desde la educación, y no nomás en las universidades, desde que están en la primaria, o sea, hacerles saber a los niños qué empresas, qué organizaciones son importantes en su región, por qué tienen una tradición, un valor cultural, un valor sentimental, etcétera, y muchas veces eso no se toma en cuenta. Uh-huh. Bueno, ¿algo más que quisieras agregar sobre las MIPYMES o empresas familiares? Sobre todo, no de las MIPYMES y las empresas familiares, pero sí del Congreso. Se me hace una labor por los ponentes que han venido, por los conferencistas magistrales, por los expertos, por los alumnos, por todo. Se me hace un trabajo titánico, uno, entonces mi reconocimiento. Y dos, creo que el hacer este tipo de eventos genera ruido. Y ese ruido genera que la gente voltee a ver, bueno, ¿y eso qué es, no? Al menos. Y creo que es una gran labor y a lo mejor una pequeña semillita, pero que es labor de todos nosotros que estamos aquí, el regar, cuidar, cosechar después, para que no sea un esfuerzo en vano. Okay. Bueno, te agradecemos mucho tu tiempo y tu espacio. Muchas gracias. A ti.